Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Una Esperanza Gloriosa. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde una perspectiva que tiene una aplicación para hoy, para la iglesia de hoy, y no solamente eventos futuros. Creemos que el libro de Apocalipsis le fue dado a la iglesia de Jesucristo para que lo estudie, para que lo comprenda, lo entienda, lo aplique y sea bendecida. Solo les recuerdo el contexto en que se escribió el libro de Apocalipsis. Es una iglesia perseguida, una iglesia que la mayoría eran pobres, una iglesia sin influencia, una iglesia que se preguntaba: ¿y cuándo viene el Señor Jesús? ¿Cuándo se cumplirá la promesa? Y lo que Juan, que recibe esta revelación, la revelación de Jesucristo, de el nombre Apocalipsis significa algo que está siendo revelado, se lo da el Señor Jesús, esta revelación, para animar a la iglesia de Jesús, a esa iglesia oprimida, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia pobre. La mayoría de miembros de la iglesia en este momento en que se escribió este libro, en el momento en que se escribió Apocalipsis, eran esclavos, la mayoría era gente desposeída. La iglesia en ese momento no tenía recursos, no tenía influencias, no tenía una voz. Y sin embargo, este libro se le dio a la iglesia para llamarlo a vivir una vida consagrada al Señor, una vida, como se dice en inglés, una godly life, una vida agradable al Señor, una vida esperando la segunda venida de Cristo, y para reforzarle a la iglesia la victoria de Jesucristo. Amén. Le voy a esperar que Le voy a pedir que me acompañe. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a estudiar la última iglesia. Sería la última parte de esta sección del libro de Apocalipsis. Sería Apocalipsis 3, del verso 14 al 22. Si me acompaña a la lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿O no sabes? Y no sabes, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, a una esperanza gloriosa, y hoy la iglesia de la Odisea. De estas 7 iglesias que representan las iglesias de todos los tiempos, así como los creyentes de todos los tiempos, 3 recibieron halagos, elogios del Señor Jesús, al mismo tiempo que recibían una crítica o una exhortación, un regaño. O sea que habían 3 iglesias que tenían cosas muy buenas, pero también tenían cosas que no le agradaban al Señor. Son 3 iglesias que miramos eso. En 2 iglesias no miramos ningún reproche, ninguna crítica de parte de Cristo a esas 2 iglesias. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia fiel a Dios. Y ya lo estudiamos. Pero hay 2 iglesias
que no reciben ninguna alabanza, ningún elogio, ningún reconocimiento de parte del Señor Jesús. Y estas dos iglesias es la Odisea y la iglesia de Sardis. Sardis y la Odisea, cuando son examinadas por Cristo, Él no ve nada agradable a Él en ellas. Que el Señor nos ayude a que cuando examine Comunidad de Gracia y a que cuando examine nuestro corazón como creyentes, hayan cosas que sean agradables a Él. Y el hecho de que hayan dos iglesias sin reproche nos demuestra que se pueden vivir vidas agradables a Él. Nos demuestra que podemos llegar a tener una iglesia agradable, una iglesia fiel, una iglesia sin reproche, no perfecta, no sin problemas. Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia misionera, una iglesia, se recuerda que le enseñé, Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor entre hermanos, era una iglesia de amor, una iglesia que se caracterizaba por amor. Quien llegaba a Filadelfia podía percibir el amor que había en los hermanos de esa congregación. Una iglesia evangelística, una iglesia misionera. Mientras que Esmirna era una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, pero que estaba agradando al Señor. Mientras que estas dos iglesias, Sardis y la Odisea, Sardis, la reprensión es muy fuerte, tienes nombre de que vives pero estás muerta, no he encontrado tus obras perfectas, o sea, tus obras son incompletas, tus obras no son agradables a mí. Una iglesia mundana. Y vamos a comenzar nuestro estudio rápidamente para aprovechar de mejor manera nuestro tiempo. Solo para recordarle, Éfeso es la iglesia o el creyente que su amor ha menguado. Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia sufriente de todos los tiempos. La ha habido en todos los tiempos, la hay el día de hoy, en todos los tiempos, en China, países musulmanes, en la India, en Norcorea, a veces muy difícil, incluso en países democráticos de Europa, hasta en Canadá hay cierto tipo de persecución. Pérgamo es la iglesia que está sometida a la influencia del Estado, de filosofías y faltas doctrinas. Tiatira, la iglesia que ha perdido su pureza doctrinal y moral. Es una iglesia mundana, una iglesia que necesita la predicación en el poder del Espíritu Santo, la predicación de las Escrituras. Lo que necesita son ministros fieles que prediquen en el poder del Espíritu Santo. Ese es Sardis, que aunque tiene ritos, ceremonias, actividades, es solo una apariencia, pero no tiene vida en sí. Filadelfia, la última iglesia que estudiamos, la iglesia fiel, misionera, con amor fraternal. Ahora, la orden de escribir, y Cristo se identifica a la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miremos los títulos. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, va a enriquecer nuestro lenguaje y nuestra adoración a Dios, porque vamos a encontrar muchos títulos que se le dan al Señor Jesús: el alfa y el omega, el principio y el fin, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, rey de reyes y señor de señores. Y aquí estamos viendo que también se está presentando como el testigo, como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. Miremos cada uno de estos. Y aquí está. El primero es el amén. ¿Por qué? Amén significa certeza, es cuando algo es digno de veracidad, ¿verdad? Según Corintios 1, Dios dice: porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí
y amén. Cristo es nuestra garantía. La garantía de todos los pactos y promesas de Dios está en la persona y en la obra de Cristo. Él es el amén. Él es la certeza de Dios. Él es digno de veracidad. Él es digno de confianza. Y a Él sea toda gloria, todo honor y toda gloria. Asimismo también se le llama el testigo fiel y verdadero. Regresemos a Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí está nuevamente. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Juan 14:8, 9 y 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, porque eres el testigo fiel del Padre. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. No hay otro camino al Padre, sino el Hijo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Con eso tenemos suficiente, le está diciendo Felipe. Mira la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo que estoy con ustedes, y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El Hijo es quien revela al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo dijo que Él no hablaba nada, que Él no hablaba nada, ni hacía nada que no recibiera de parte de su Padre. Por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Amén. No solo es el amén, es el testigo fiel y verdadero, sino también nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y no como parte de la creación, no como esta herejía que viene desde mucho tiempo, desde el siglo II. Y ahora algunos grupos que se llaman cristianos la tienen, que Jesucristo no es Dios, que Cristo no es Dios, sino es un ser creado. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, imagínese usted, pero no. El principio de la creación de Dios quiere decir en el sentido que Él es la fuente, Él es el origen, principio en jerarquía. Él es no en orden, que Él fue el primero creado, sino en jerarquía, que Él está sobre todo lo creado. Él es el principio. Dios creó todo por medio de Él y para Él. Mire cómo dice Juan 1, verso 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia que usan los testigos de Jehová dice: y el verbo era un Dios. O sea que ellos tienen más de un Dios. Nosotros no, es un Dios en tres personas. Y el verbo era, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No un Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre ha sido Cristo. Siempre Él ha sido eterno. Nunca fue creado, porque Él es parte de esa Trinidad. La comunión entre el Padre y el Hijo ha sido eterna, perfecta, una comunión de amor. Todas las cosas fueron por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Hijo, por el Verbo. ¿Qué pasa? Que antes que se encarnara no se le conocía como Jesús, no se le conocía como Cristo, no se le conocía como Jesucristo, pero Él ya era el Verbo de Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas, que todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, fuera de Él no hay existencia, fuera de Él no hay creación. Colosenses 1, 15, 16 y 17. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto, a Dios Padre. Dios es espíritu. Cuando hay en el Antiguo Testamento una manifestación de Dios y dice que vieron a Dios, es a ese verbo eterno, porque al Padre, a Dios, nadie lo ha visto, porque Él es espíritu, porque Él es invisible. Pero Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso le dice a Felipe, dice: muéstranos al Padre. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la imagen del Padre. El primogénito de toda la creación. Nuevamente, la idea no es que Él fue el número uno creado. No. Él está fuera de la creación. Él es Dios. Él es el creador. Entonces, Él es el origen. Él es
la fuente, Él es el iniciador, Él es el autor, Él es el principal en jerarquía, Él es el número uno. Amén. Entonces no nos habla que Él es primogénito en orden, sino en jerarquía. Nuevamente, la idea es que Él es la fuente y el origen, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, dos tipos de creación, la creación espiritual y la creación material. La creación de Génesis, capítulo 1, es las cosas que están en la tierra. Visibles e invisibles. Las visibles son las cosas materiales, invisibles son las cosas espirituales. O sea, todo fue hecho por Él. Sean tronos, sean dominios. Nos está hablando acá de rangos espirituales. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo que estaba en el principio con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no solo es el creador, sino el sustentador. Por Él, subsiste todo. Él es el que lo mantiene todo. O sea, no solo crea, sino lo sustenta, subsiste, los hace existir. Él es la fuerza detrás de todo. Sin Él, el sol dejaría de brillar, las estrellas dejarían de brillar, la tierra dejaría de rotar y todo moriría, porque por Él subsiste todo, material y todo lo espiritual también. Entonces, para esta iglesia, como le mencionaba, no hay reconocimiento y no hay elogio. Es lamentable que muchos cristianos, o que se llaman cristianos, o que asisten a una iglesia, solo llegan a hacerse un masaje espiritual. Cuando estábamos en la religión tradicional, íbamos, nos confesábamos y ya decíamos, creíamos nosotros que así cumplíamos con Dios, pero el verdadero creyente no es así. Tiene que vivir una vida agradable a Dios. La verdadera fe, la fe bíblica, cuando habla de creer, no es un reconocimiento solamente intelectual. Si usted habla en la calle, la mayoría va a creer que Jesús existió, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero ese no es el creer de la Biblia. El creer de la Biblia es aquella fe viva, aquella fe eficaz, que transforma nuestra manera de vivir, que genera frutos. Muéstrame, me hablas de tu fe, dice el escritor bíblico, pero muéstrame tus obras para ver tu fe. O sea, la fe verdadera produce obras, usando el lenguaje de aquel gran varón de Dios, de Juan el Bautista, obras dignas de arrepentimiento. Pero esta iglesia no tiene ninguna obra digna de arrepentimiento. Ninguno de los que asistían a esta iglesia tenían obras dignas de arrepentimiento. En esta iglesia pues no había ningún nacido de nuevo, no había ningún regenerado, no había nadie que agradara a Dios, no había nadie en que estuviera operando el Espíritu Santo. Aquí no vemos la obra santificadora del Espíritu Santo, aquí no vemos los frutos del Espíritu en ninguno. Es una iglesia apóstata. Entonces no hay reconocimiento en esta iglesia. No mira Cristo nada digno de alabar. Juan 2, 23, 24 y 25, cuando Jesús va a una fiesta y hace, está implícito, no se menciona en el texto, pero está implícito que hizo milagros, que obró de tal manera que mucha gente creyó en Él, así como cree la mayoría. Un creer intelectual, convencidos solamente, pero no convertidos. Estando en Jerusalén, estoy leyendo Juan 2, 23, en la fiesta de la Pascua, era la mayor fiesta judía, iban miles y miles de judíos, cientos de miles. Muchos creyeron en su nombre, así como la mayoría de gente cree, tiene una religión. Es raro que le vaya a decir en nuestro medio, que le diga que es ateo, son contados. Viendo las señales que hacía. O sea, la gente creía por las señales. Creían las señales. Pero Jesús mismo, el 24, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había
en el hombre. El Señor sabe, recuérdese que Él se presenta en el capítulo 1 como el que está en medio de los 7 candelabros y que en su mano derecha tiene las 7 estrellas. Esos 7 lámparas, que se me lengua la traba. Esas 7 lámparas representan las 7 iglesias. Esos 7 candeleros representan las 7 iglesias, que Él las está examinando, y Él está vestido a la manera de un sacerdote. Él está ejerciendo su ministerio sacerdotal en medio de las iglesias, no solo en aquel siglo I cuando se escribió el libro de Apocalipsis, sino ahora mismo. Él examina las iglesias y examina el corazón de los creyentes, porque sus ojos son como llamas de fuego, son como rayos X, como un scan que pueden ver las intenciones del corazón. Y Él sabe las cosas que hay en nosotros, si le agrada o le desagrada. ¿Y cuál es la crítica o reproche? Estamos en Apocalipsis 3, versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, indefinidos. Ojalá fueses frío o caliente. Dice, ojalá que te definieras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, esta ciudad no tenía algún río o una fuente de agua cerca. Tenían que traer de lejos el agua y construyeron un acueducto subterráneo. Y traían el agua de lejos, eso nos lo cuenta la historia, y al recibir el agua en la ciudad, se mezclaba con minerales en el camino. Pues el sabor de esta agua no era apetecible, comparada con otras ciudades que tenían un río o una fuente de agua dulce, refrescante. Entonces, cuando alguien visitaba la ciudad de la Odisea, y probaba el agua, la escupía por la primera vez que la probaba. Era un agua que ni era fría, que ni era caliente, y que tenía un mal sabor. Entonces, el Señor está usando situaciones que ellos conocían. Y por eso dice, no eres tibio ni caliente, porque otras ciudades tenían, por ejemplo, fuentes de aguas calientes, de aguas salinas, de aguas calientes. Otras se caracterizaban porque su agua era muy fría, muy refrescante. Pero el agua de la Odisea era tibia y era un sabor que no se apetecía. Entonces, por eso le dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y se sentían muy bien, se sentían bendecidos. Eran del evangelio de la prosperidad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando perdemos la necesidad espiritual. Cuando nos sentimos llenos, satisfechos, dejamos de buscar a Dios y las cosas de Dios. Esta es una iglesia así, una iglesia satisfecha. No tenemos necesidad. Pero nosotros debemos acercarnos a Dios como necesitados. Si nuestros ojos ya fueron abiertos, hermanos, sabemos que estamos necesitados de Dios. Tengamos 1 año, 5, 20, 50 años de ser creyentes. Somos necesitados de Dios. Somos necesitados de su presencia. Somos necesitados de su ministración, de su palabra. Somos necesitados de Él. No podemos vivir sin Él. Y eso es lo que nos mantiene, hermano, día tras día, semana tras semana, año tras año, buscándolo en nuestras casas, en la iglesia y a donde vayamos, porque tenemos necesidad. Pero ellos se sentían llenos. Usted ha conocido gente que quizás usted comenzó en el evangelio, o en un tiempo usted las vio que buscaban de Dios y de repente ahora ya no, y están felices, están contentos, no tienen necesidad de nada espiritualmente, y ya no buscan del Señor. No sienten esa necesidad que el verdadero creyente tiene. Y no sabes que tú eres un desventurado. O sea, su condición era desventurado y miserable. ¿Por qué era desventurado y miserable? Porque espiritualmente eran pobres, ciegos y desnudos. Es una crítica muy dura, es un reproche muy fuerte, pero era lo que esta iglesia necesitaba escuchar. Esta iglesia necesitaba arrepentirse. Esta iglesia los creyentes necesitaban nacer de nuevo, ser regenerados, tener una fe verdadera
una fe activa, una fe viva que empezara a crear obras dignas de arrepentimiento. Ahora, yo conozco tus obras. Si esa verdad, hermanos, si tan solo eso aprendiéramos de estos estudios, que el Señor conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, fuéramos más conscientes de vivir vidas más santas y más agradables al Señor, pero a veces no somos conscientes de eso. Sí tenemos temor que nos mire el hombre si hacemos algo incorrecto, algo indebido, porque nos sentiríamos avergonzados y perdemos la realidad que Dios mira todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Salmo 139, 139, Señor, tú me has examinado y me conoces. Solo tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, o sea, mis mañas, mis cosas buenas, mis cosas malas. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. O sea, no basta con no decir la mala palabra, con no decir la mala grosería. El Señor conoce nuestros malos pensamientos. Romanos 2, 6, 7, 8. Deberíamos de memorizar esto, hermano. El cual pagará cada uno conforme a nuestras obras. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso cosechará. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, por un lado, a los que perseverando en bien hacer. ¿Por qué perseveran en bien hacer? Porque una característica del verdadero creyente es que persevera. Hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. El verdadero creyente persevera porque está en las manos de Dios. No se pierden. ¿Por qué? Porque todos los que me diste, le dice el Señor, ninguno se ha perdido, solo el que ya venía perdido. Es como cuando usted compra una docena de manzanas, vienen 11 que están bien y una podrida. ¿Qué puede usar usted? Ya está podrida. Entonces nadie se pierde. El verdadero creyente no se pierde porque Cristo lo guarda, porque el que comenzó la buena obra la empezó. No quiere decir que el verdadero creyente no tropiece, que no peca, pero se arrepienta. Tropieza en el pecado, pero no vive nadando en el pecado. Sufre cuando peca. Se siente mal, siente una agonía, se siente vil delante de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, porque esa fe, la fe verdadera, nos lleva a obrar, a hacer obras de justicia. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Estamos conscientes de que van a haber galardones. Por ejemplo, el galardón de Pablo no va a ser como su galardón y mi galardón. Imagínense el galardón de Pablo, el galardón de los apóstoles, el galardón de esos grandes hombres de Dios que invirtieron toda su vida, todas sus fuerzas, toda su riqueza, toda su energía para Dios. Entre más nos demos, más nos invertamos, más fieles seamos a Dios, más obras de justicia hagamos. No estamos hablando de salvación, la salvación es gratuita. Aquí es de una gloria que se alcanza, es un galardón, un premio. Vida eterna a los que, perseverando en el buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa es nuestra búsqueda, eso es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra meta, gloria, honra e inmortalidad. Es que hay hermanos tan humildes que dicen, yo no voy a buscar gloria, ¿verdad? Es que al final va a haber una gloria, el Señor nos va a premiar con gloria. Amén. Y debemos estar conscientes que el premio que vamos a tener delante del Señor es un galardón grande, hermanos. Dependiendo de nuestra manera de vivir, de obrar. De cuán productivos fuimos para la obra del Señor. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, apurémonos. Les llama tibios, ¿verdad? Qué feo que usted diga, eres una persona. Casi no usamos ese lenguaje. En una iglesia donde yo iba antes sí se usaba bastante el lenguaje. Es un cristiano tibio, o sea, ni fu ni fa. Está entre Jerez y la frontera. No es de aquí ni de allá. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es gente indefinida, gente que no tiene
pasión por las cosas de Dios, gente que no tiene fervor, ese fervor que produce la fe verdadera, gente que le da igual ir o no ir a, a la iglesia, gente que no tiene una relación viva con Dios, gente que si lee la Biblia es porque la llevó, a veces ni llevan la Biblia al servicio, pero solo leen la Biblia cuando son los días domingos, y a veces ni Biblia llevan, no leen la Biblia, no oran, no tienen una relación con Cristo. Son tibios, ¿por qué? Porque están convencidos intelectualmente, porque no se oponen al Evangelio, porque admiten las verdades bíblicas, admiten que el Evangelio es cierto, admiten que lo que se está predicando y enseñando es la verdad de Dios. No están en oposición abierta, pero todo eso que se predica, todo eso que oyen, no causa ningún cambio, ningún efecto, ningún fervor, ningún amor hacia Cristo. Siguen viviendo igual, siguen viviendo vidas tibias, porque son oidores olvidadizos, les entra por un oído y les sale por el otro. Son como aquel del capítulo 7, aquella parábola de los dos cimientos, el hombre que oyendo las palabras de Cristo, dice, y no las pone por obra, dice Cristo, lo compararé con un hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Quién va a edificar su casa sobre la arena? Es un insensato, un torpe, un tonto, es un tibio, que sabiendo hacer el bien no lo hace, que está oyendo que vienen los juicios de Dios, que hay un infierno y no se arrepiente, no se define por Dios. Proverbios 23-26, lo tiene usted ahí en pantalla. Dame, hijo mío, tu corazón, no la mitad de tu corazón, no un porcentaje de tu corazón. Tenemos que sacar todo aquello que tiene en primer lugar. Ídolos no solo son esos a los que los santos que algunas personas le oran, las vírgenes, los santos o las imágenes supuestamente de Dios. Ídolo es todo aquello que tengamos en lugar de Cristo en nuestras vidas. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, un esposo, un hombre, una mujer, un hijo, nosotros mismos, nuestra comunidad. El dinero muchas veces es el ídolo que está en nuestro corazón. Pero el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y lo que pasa es que como no se le ha dado el corazón de Dios, no pueden poner nuestros ojos, la mirada en el camino de Dios. No ponemos nuestras vidas en las cosas de Dios porque no hemos dado nuestro corazón. Tenemos a Dios un espacio, tenemos tan dividido nuestro corazón. Hay tantas cosas que sí está Dios ahí en un espacio, en una esquina de nuestro corazón. Pero Dios no está buscando ser parte de nuestra vida, sino ser el todo de nuestra vida. Cualquiera reza, cualquiera le pide a Dios, cualquiera pide el favor de Dios, pero vive una vida no dedicada a Dios. No, está diciendo, dame tu corazón, dame tu vida, defínete, vive para mí, sé útil en mi obra, trabaja para mí, vive para mi gloria. Y cualquier vida, hermanos, que no se viva para la gloria de Dios, que no se viva para Cristo, al final va a ser una vida desperdiciada. No importa cuántas cosas usted logre acá en esta vida, cuántas comodidades usted obtenga, al final nada de eso nos vamos a llevar. La ilustración es el pueblo de Israel, que Dios, miran aquellas grandes obras, manifestaciones de Dios, cómo son sacados con mano poderosa de Egipto. Y siguen ellos en el camino pensando en Egipto, los melones de Egipto, las cebollas de Egipto, el pescado de Egipto, estaba en su corazón. Y así muchos, o habemos muchos, que todavía tenemos tantas cosas del mundo en nosotros. Está como aquella esposa o novia que cuando besa al novio, pero está pensando en su primer novio. Su mente está en otro lado. Y la sentencia es: te vomitaré de mi boca. Es una actitud de hombres y mujeres que es repugnante para Dios. O sea, le parecería a Dios mejor que estuvieran en oposición, que estuvieran definidos, pero no así.
Dios lo rechaza, pues ellos rechazan la verdad de Dios. Dios es un celoso de su gloria, y esta gente que conoce la gloria de Dios, que conoce el Evangelio, no tiene ningún celo de la gloria de Dios, son indiferentes a las cosas de Dios. Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos eran tibios, era gente indefinida. Supuestamente estaban en las cosas de Dios. Pero igual, no os conozco, hacedores de maldad, os vomitaré de mi boca. O sea, era una iglesia autocomplaciente, eran personas autocomplacientes. Yo estoy bien, soy rico, lo tengo todo, no tengo necesidad de nada. O sea, estaban conformes con su condición espiritual, se sentían tan bien así, con su vida mundana, con su vida indefinida, con su vida tibia. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema de estas personas es su comodidad espiritual. Están tan cómodos, no les preocupa lo espiritual. Tienen, digamos, lo material, lo que necesitan, se sienten bien con eso. Su preocupación y énfasis es lo material y no lo espiritual. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es que quizás no han resucitado con Cristo, por eso es que no buscan las cosas de arriba. Pero si usted y yo hemos resucitado, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, Dios nos manda a que busquemos las cosas de arriba, a que no seamos tibios. Que nuestra prioridad sea lo de arriba, que nuestra prioridad sea lo espiritual, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, la indiferencia a su condición espiritual los lleva a ser ignorantes. Están tan bien que son ignorantes de su condición espiritual. Son ignorantes de que son miserables, de que son pobres, que están desnudos y que son ciegos. Y esa ignorancia es provocada por su falta de interés, por su indiferencia, por su comodidad, por su complacencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ¿tú te crees rico? ¿Tú te crees que estás bien? ¿Tú dices de nada tengo necesidad? Eso puede ser verdad en lo material, en lo temporal, en lo de abajo, pero en lo de arriba, en lo espiritual, en lo eterno, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición de esta iglesia es lamentable, es deplorable. Espiritualmente, esta iglesia está en la miseria. Son pobres, son ciegos, son desnudos. Y cuando hay tormentas acá, en este estado donde estamos, en Illinois, que hay muchos árboles, muchas tormentas, uno ha pasado mucho tiempo viendo un árbol que parece frondoso, verde, con vida, alto, vigoroso por fuera. Pero cuando un rayo los parte o un viento recio los parte y uno ve el árbol tendido y puede ver el árbol cómo estaba por dentro, a veces se sorprende uno de ver que el árbol estaba podrido por dentro, que el árbol estaba muerto por dentro, que era solo apariencia, y por eso el viento no soportó el viento fuerte. Así como el hombre que edificó sobre la arena, cuando venga el aluvión, lo va a perder todo. Pero con su misericordia, Cristo tiene un consejo para esta iglesia. Tiene un consejo para este tipo de creyentes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, santidad, búsqueda de Dios, para que seas rico, pero espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad de mucho negocio, era una región muy próspera, y sus tres principales actividades económicas era la banca, hacían préstamos. Era
los textiles, especialmente la lana de las ovejas. Había mucho comercio. Y la medicina, y en especial lo que era el colirio o ungüentos para los ojos, era muy conocida por estas tres cosas. Y lo usa el Señor para decirles, compra de mí. Claro que esta compra es sin dinero, como Isaías 55 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Se compra esto, se compra pero sin dinero. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Se compren de mí oro refinado. Búsquenme, santifíquense, apártense. Entonces les decía, ¿por qué? Porque ellos eran ricos en plata, en oro, en textiles, tenían muy buenas ropas. Pero le dice, sí, tienen muy buenos vestidos exteriores, pero espiritualmente están desnudos. Entonces les da ese consejo: oro refinado por fuego, vestiduras blancas y colirio para sus ojos, para que vean su condición espiritual. Y eso es lo que necesitamos nosotros todos: oro refinado, vestiduras blancas y colirio para nuestros ojos. Y el llamado al arrepentimiento: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tenían una falta de celo, tenían una indiferencia, una falta de pasión, falta de deseo, falta de interés por las cosas de Dios. Esta gente no sabe alabar a Dios. Esta gente le emociona cualquier música, menos la música dedicada a Dios. Canta cualquier canción, menos las canciones de Dios. A ellos no les interesan los salmos. No tienen pasión. No tienen ningún tipo de devoción. Son indiferentes. Por eso, Dios les dice: te vomitaré de mi boca. Y hay una invitación y una oportunidad. Aunque este pasaje se usa mucho para el evangelismo, vea que su contexto está dirigido para una iglesia, para gente que sabe, al menos tiene un conocimiento intelectual del evangelio, de las cosas de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y este es Cristo hablándole a esta iglesia. O sea, no estaba Cristo en esta iglesia, estaba afuera. No estaba Cristo en la vida de estos supuestos creyentes, estaba afuera de su corazón. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero a veces estamos tan ocupados y tenemos tantas cosas en nuestro corazón que no hay lugar para Cristo. Si alguno oye mi voz, lo primero que tenemos que hacer es oír la voz de Cristo, a través de las Escrituras, a través de la meditación, a través de las predicaciones, a través del estudio bíblico. Oigamos, seamos obedientes a lo que Cristo nos está llamando, a que vivamos vidas santas, a que no seamos tibios, sino fríos y calientes, definidos, gente con pasión, gente con una misión. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, Cristo está ahí, pero depende de nosotros. Hay que oír su voz, hay que ser obedientes y hay que abrir la puerta de nuestro corazón. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una invitación a tener comunión con Cristo, a tener comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y menospreciar esta invitación, hermano, va a causar la mayor pérdida, una pérdida eterna en aquellos que no escuchen su voz, y no escuchando su voz, no abran la puerta de su corazón. La promesa: recuerda que al que venciere son todos los verdaderos creyentes, porque los verdaderos creyentes son vencedores. Ya lo expliqué en otros estudios. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! O sea, reinar juntamente con Cristo, estar en el trono de Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, la iglesia va a reinar. Este no es el momento de reinar para la iglesia. La iglesia va a reinar en un futuro, cuando Cristo regrese. Una promesa que Dios le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, en Lucas 22, 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.
Era una promesa directa a sus apóstoles, pero ahora aquí se abre para todo creyente, para todo vencedor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podríamos hacer muchas conclusiones. Yo solo quiero, la mayor conclusión sería que nos definamos. Y Josué le hace un llamado al pueblo de Israel, a aquella generación, que es válido también para nosotros, para cada generación. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle. No se trata solo de ir a la iglesia, hay que servir, hay que ser productivos. Hay que involucrarnos en la obra del Señor, pero servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No se puede servir a Jehová con un corazón dividido. Él tiene que ser el primero. Diga, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren mi camino. Definámonos. Y si mal os parece servir a Jehová, o sea, bueno, si no quieren, si os parece que esto es malo, que servir a Dios es malo, bueno, escogeos hoy a quién van a servir, a ustedes mismos, a otros, porque somos servidores de alguien al final, incluso de nosotros mismos, del dinero, de tantas cosas. Entonces, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire cómo dice este siervo de Dios, pero yo y mi casa, no dice, pero mi casa y yo. No se habla habitualmente así, es incorrecto, según las reglas del idioma español. Pero es que es personal y cada uno de nosotros tiene que decir primero yo. No pretendamos que nuestra casa sirva al Señor, no es yo y entonces mi casa serviremos a Jehová, especialmente para los varones. Es yo como varón, mi responsabilidad como sacerdote de esta casa. Yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces ese es el reto, es el challenge de Josué. Le dice, bueno, teman a Jehová y sírvanle con integridad, sírvanle de verdad, no le estén medio sirviendo. Definan a qué, y si no les parece bien servir a Jehová, entonces defínanse, sírvanle a otro Dios entonces. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa no seremos tibios. Estoy definido, tengo una misión, tengo una comisión, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el que tenga oídos, como dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá que no seamos oidores olvidadizos, que pongamos la palabra del Señor en práctica, que le sirvamos, a que le temamos a Jehová y que le sirvamos con integridad y de verdad, y que saquemos a todo Dios, todo ídolo que hay en nuestro corazón, para poder decir, para la gloria de Dios, y terminar una vida completa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestra vida al final haya sido una vida productiva, que le haya traído gloria a Dios, que hayamos sido colaboradores en el reino de Cristo en la tierra, de su misión. No hay cosa más hermosa que servirle a Dios. No hay cosa más hermosa que oír su voz y abrirle nuestro corazón y que Él entre a nosotros, a nuestras vidas, y que cene con nosotros. Nos está hablando de tener una intimidad, una comunión con Él. ¿Cuándo la última vez que tuviste intimidad con Cristo, que tuviste comunión con Cristo? Vamos a orar esta noche para que el Señor toque nuestros corazones, para que nos ayude a definirnos, para que Comunidad de Gracia no sea como la Odisea, y que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos terminado una sección del libro de Apocalipsis, y esto es por tu gracia y tu bondad, que nos das entendimiento y nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos,
a no ser como el hombre aquel que construyó su casa sobre la arena, sino como el que construyó su casa sobre la roca, el cual fue sabio, pues oyendo tus palabras no las ignoró y las puso por obras. Señor, que Comunidad de Gracia llegue a ser una iglesia como Filadelfia, una iglesia agradable a ti, una iglesia de amor fraternal, una iglesia que trabaje para expander tu reino, Señor. Que seamos una iglesia agradable a ti. Que podamos comprar, Señor, oro refinado de ti, vestiduras blancas y colirio para nuestros ojos. Perdónanos nuestra indiferencia, nuestra falta de definición. Pero, Señor, permítenos no solamente decir, sino hacerlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que vivamos vidas que traigan gloria y honra al nombre de Cristo. Y todo eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. El Señor le bendiga. Y a las 9 de la noche tenemos nuestra oración corporativa, y el domingo a las 12:30 nuestro servicio presencial, y el próximo martes a las 7:30 la continuación del estudio del Evangelio de Juan. Ya casi terminamos, y el próximo jueves igual seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.